Cuando Dios dice no, también es una respuesta de amor. Y yo sé que esa frase puede sonar fuerte, porque cuando uno está esperando un sí del cielo, lo último que quiere escuchar es un no. Pero aquí es donde empieza lo profundo, porque a veces el no de Dios no es un rechazo, es una protección, no es una puerta cerrada por castigo, es una puerta cerrada por cuidado, no es silencio por indiferencia, es silencio por sabiduría. Y si hoy tú estás viviendo una etapa donde has orado, has insistido, has llorado, has esperado, y sientes que la respuesta que recibiste fue un no, entonces quédate aquí, porque este mensaje no viene a señalarte, viene a levantarte, viene a abrazarte con la verdad, y viene a recordarte que Dios no te está negando por falta de amor, sino que muchas veces te está amando de una forma que tu corazón todavía no logra comprender. Hay personas que escuchan la palabra no y se derrumban, se frustran, se llenan de preguntas y hasta sienten que Dios se alejó. Pero dime la verdad, ¿cuántas veces en la vida tú miras hacia atrás y te das cuenta que lo que más te dolió en su momento fue exactamente lo que más te salvó después? ¿Cuántas veces pediste algo con todo tu corazón y hoy agradeces que no se dio? Porque si se hubiera dado, te habría destruido, te habría desviado, te habría encadenado a algo que no era para ti. Y es que Dios no siempre responde como uno quiere, pero Dios siempre responde como uno necesita. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice espera, y a veces Dios dice no. Pero incluso cuando dice no, lo dice con amor, porque Él ve lo que tú no estás viendo. Él sabe lo que tú todavía no sabes, y Él conoce el final desde el principio, mientras tú solo estás viendo un pedacito del camino. Si este mensaje está tocando tu vida, aunque sea un poquito, yo quiero invitarte a que me apoyes con algo que parece simple, pero que en realidad ayuda muchísimo. Dale like al video, compártelo, y deja un comentario, porque cuando tú haces eso, le estás diciendo a YouTube que este contenido vale la pena. Y eso hace que el video se le recomiende a más personas que están pasando por algo parecido. Tú puedes ser de bendición para alguien sin siquiera conocerlo, solamente con un like y un comentario. Y quiero que comentemos una frase cortica pero poderosa, una frase que te recuerde el tema de hoy y que también sea una declaración de fe. Comenta esto: Dios me cuida siempre. Ahora sí, vamos con la primera parte. Parte 1. Entender el no de Dios sin romperte por dentro. Mira, yo quiero empezar esta primera parte con algo bien honesto, porque todos hemos pasado por ahí. El no de Dios duele, no importa qué tan fuerte te creas, no importa cuánta fe digas que tienes. Cuando tú le pides algo a Dios con el corazón en la mano, y lo que recibes es un no, se siente como un golpe silencioso, se siente como si el cielo se quedara quieto, como si algo dentro de ti dijera: pero Señor, ¿por qué? Y ahí es donde comienza la batalla real, porque la mayoría de personas no se rompen por lo que pierden, se rompen por lo que no entienden, se rompen por la incertidumbre, por la sensación de estar caminando sin respuesta, por la pregunta que se repite todos los días en la mente: ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios no me lo dio? ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Por qué me detuvo justo cuando yo sentía que era mi momento? Y yo sé que hay gente que se siente culpable por sentir dolor, como si el dolor fuera falta de fe, como si llorar fuera un pecado. Pero escúchame bien, Dios no se ofende por tus lágrimas, Dios no se aleja porque estás confundido, Dios no deja de amarte porque estás cansado. De hecho, hay momentos en la Biblia donde vemos que el mismo corazón humano, delante de Dios, se expresa con preguntas, con tristeza, con temblor, con incertidumbre, y aún así Dios sigue siendo Dios, sigue siendo bueno, sigue siendo cercano, porque tú puedes tener fe y al mismo tiempo estar herido, tú puedes creer y al mismo tiempo no entender, tú puedes seguir caminando con Dios y aún así sentir que algo dentro de ti duele. El problema no es sentir el dolor, el problema es permitir que el dolor te haga sacar conclusiones incorrectas sobre Dios. Porque ahí es donde entra la trampa. Cuando Dios te dice no, la mente rápidamente te quiere hacer creer
que ese no significa rechazo, y casi nunca es rechazo, casi siempre es dirección. Cuando Dios te dice no, la mente te quiere decir que significa abandono, y la realidad es que muchas veces ese no es la prueba más grande de su amor, porque amar no es solo dar, amar también es negar lo que te puede destruir. Y si tú entiendes esto, entonces empiezas a ver el no de Dios con otros ojos, como un padre que ama lo suficiente como para no entregarle un cuchillo a un hijo que todavía no sabe cómo usarlo. Hay una verdad que a mí me gusta decir de forma clara, porque es fuerte pero es real. Dios no tiene obligación de darte lo que tú quieres, pero Dios sí tiene compromiso de formarte para lo que Él tiene preparado para ti. Y eso cambia todo, porque muchas veces tú estás orando por algo y tú crees que esa es la respuesta. Tú dices, Señor, si tú me das esto, yo voy a ser feliz. Si tú me abres esa puerta, yo voy a estar bien. Si tú me permites que esto suceda, yo por fin voy a respirar tranquilo. Y a veces Dios mira eso. Y no es que Dios no quiera verte bien, es que Dios sabe que eso que tú estás pidiendo no te va a traer paz, te va a traer esclavitud. Y Dios te ama demasiado como para dejarte amarrado a algo que luego te va a romper. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo, y aquí vamos a ir despacio, porque esto es importante. No todo lo que parece una oportunidad viene de Dios. No todo lo que tú deseas es lo que tú necesitas. No todo lo que tú quieres hoy te conviene mañana. Y el problema es que nosotros evaluamos la vida con los ojos del deseo, pero Dios la evalúa con los ojos del destino. Tú estás mirando el momento. Dios está mirando el propósito. Tú estás mirando el impulso. Dios está mirando las consecuencias. Tú estás mirando lo que sientes. Dios está mirando lo que viene. Por eso hay no que no se entienden en el momento, porque son no que están evitando tragedias que tú nunca viste. Y es duro decirlo, pero es real. Tú has estado a punto de entrar en cosas que se veían bonitas por fuera, pero por dentro tenían veneno. Relaciones que se veían como respuesta, pero eran una cadena. Caminos que parecían progreso, pero eran un desvío. Lugares que te emocionaban, pero te iban a apagar. Y si Dios te cerró la puerta, no fue porque te estaba castigando, fue porque te estaba protegiendo. Mira lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Eso es una promesa muy grande, pero también es una instrucción muy profunda, porque cuando tú te apoyas en tu propia prudencia, tú vas a elegir lo que te parece lógico, lo que te parece conveniente, lo que te parece rápido, lo que te parece cómodo. Pero cuando tú confías en Dios de corazón, tú aprendes a seguirlo incluso cuando no entiendes. Y esa es una fe de verdad, una fe que no se basa en resultados, se basa en carácter, una fe que no se basa en recibir, se basa en creer, una fe que no se basa en que todo salga como yo quiero, se basa en la certeza de que Dios sigue siendo bueno aunque me diga no. Ahora yo te hago una pregunta directa y quiero que la sientas, no solo que la escuches. ¿Qué pasa dentro de ti cuando Dios te dice no? Te alejas, te enfrías, te frustras, te enojas, te comparas, te llenas de pensamientos o te rindes, porque muchas personas dicen yo creo en Dios, pero cuando reciben un no, se les cae el mundo. Y ahí se revela algo importante. Muchas veces no es que creíamos en Dios, es que estábamos enamorados de lo que queríamos. Estábamos aferrados a un resultado. Y claro, eso no es malo. Todos queremos ver promesas, puertas abiertas, milagros, avance. Pero Dios quiere enseñarnos algo mucho más profundo, que la fe más pura no es la fe que canta cuando recibe, es la fe que se queda cuando le cierran la puerta. Es la fe que dice, aunque no entiendo, sigo aquí. Aunque duela, sigo confiando. Aunque Dios me diga no, sigo creyendo que Él me ama. En la Biblia hay un hombre que vivió esto de una manera muy fuerte, y es el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre usado por Dios de una manera impresionante, pero él también tuvo una lucha personal, algo que él llamó un aguijón.
Y él oró y oró y oró para que Dios se lo quitara. Y mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es increíble. Pablo le pidió a Dios que le quitara algo, y Dios, en vez de decir sí, le dijo, bástate mi gracia. O sea, no te lo voy a quitar, pero te voy a sostener. No te lo voy a retirar, pero te voy a fortalecer. No te lo voy a evitar, pero te voy a acompañar. Y esto nos enseña una realidad que mucha gente no quiere escuchar. Hay cosas que tú le pides a Dios que quite, pero Dios las permite porque las usa para formarte. No porque Él disfrute verte sufrir, sino porque Él sabe que hay versiones de ti que solo nacen bajo presión. Y esto no es un mensaje para decirte que el dolor es bonito. No, el dolor es dolor. Pero sí es un mensaje para decirte que Dios puede usar el dolor como taller. Y a veces el no de Dios es el inicio de una transformación interior que tú no habrías buscado de otra manera. Es como cuando tú le pides a Dios que te lleve al siguiente nivel, pero tú no sabes que el siguiente nivel exige un nuevo carácter, exige madurez, exige dominio propio, exige paciencia, exige discernimiento. Y muchas veces lo que tú pides llega con un peso que tú todavía no soportas. Entonces Dios, por amor, dice no, todavía no, no porque no sea tuyo, sino porque primero necesito prepararte. Y eso es amor. Aunque duela, eso es amor. Yo sé que hay gente que está escuchando esto y piensa, pero entonces, ¿por qué Dios permite que yo me ilusione? Y yo te entiendo, porque tú dices, Señor, yo sentí que era para mí, yo sentí que era mi tiempo, yo sentí que tú me lo ibas a dar. Y de repente, no, se cayó todo, se cerró, se fue, cambió. Y ahí es donde tú debes entender algo bien delicado. A veces Dios permite que algo se acerque a ti para revelarte cuánto dependías de eso, porque tú no te das cuenta de lo aferrado que estás a algo hasta que lo pierdes. Tú no te das cuenta de cuánto eso se volvió tu estabilidad hasta que se te cae. Y Dios no quiere que tu estabilidad sea una persona, un lugar, un trabajo, una oportunidad, un dinero, una aprobación. Dios quiere ser tu estabilidad, porque cuando Dios es tu base, aunque todo se mueva, tú te mantienes. Y cuando algo se convierte en tu Dios, aunque sea algo bueno, eso te domina, te controla, te quita la paz y te deja vacío cuando se va. Por eso Dios a veces dice no, porque Él ve que eso que tú pediste se estaba convirtiendo en el centro de tu vida. Y aquí es donde muchos se ofenden, pero es la verdad. Hay gente que ama más la bendición que al Dios que bendice. Hay gente que busca más el milagro que al Dios que hace milagros. Hay gente que quiere más el regalo que al Padre. Y Dios, que es bueno, a veces permite un no para sanar ese desorden del corazón. Porque Dios no quiere darte algo que te aleje de Él. Y si algo te van a alejar, Él lo va a frenar. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra es hermosa, porque dice pensamientos de paz y no de mal. Entonces cuando Dios te dice no, tú tienes que recordar esto. Los planes de Dios para ti siguen siendo de paz. Incluso ese no está dentro de un plan de paz. Incluso esa puerta cerrada está dentro de un diseño de amor. Incluso esa pérdida está dentro de un camino que Dios está enderezando. Ahora, yo quiero que tú entiendas esta diferencia porque aquí se aclara mucho. Hay dos tipos de no. Uno es el no de protección y otro es el no de preparación. El no de protección es cuando Dios te cierra algo porque eso te iba a dañar. El no de preparación es cuando Dios te cierra algo porque todavía no estás listo. En ambos casos, el no es desprecio, es amor. Y mira cómo se nota. Cuando es un no de protección, tú sientes como si te arrancaran algo de las manos. Pero después, con el tiempo, tú dices gracias Dios, porque si yo hubiera entrado ahí, me habría destruido.
Y cuando es un no de preparación, tú sientes como que todo se pausa, como que nada avanza, como que estás esperando. Pero después tú te das cuenta que en esa espera Dios estaba trabajando contigo por dentro. Estaba sanando cosas, estaba corrigiendo pensamientos, estaba quitando orgullo, estaba enseñándote a orar de verdad, estaba enseñándote a confiar sin controlar, estaba enseñándote a obedecer sin ver. Y yo sé que esto no es fácil, porque lo difícil de la fe no es creer cuando todo va bien. Lo difícil es creer cuando tú no tienes pruebas visibles. Porque tú dices, Señor, yo estoy aquí, yo sigo, pero no entiendo. Y ahí es donde Dios trabaja con los que Él va a usar de verdad. Porque si tú eres capaz de seguirlo en la etapa del no, entonces tú estás desarrollando algo que es más grande que una bendición. Estás desarrollando una relación real con Dios. Mira, te lo digo con amor y con firmeza. Si tu fe solo se mantiene cuando todo te sale, entonces no es fe, es conveniencia. Y esto no es para juzgarte, es para despertarte. Porque Dios te ama tanto que no quiere una relación basada en resultados. Él quiere una relación basada en confianza. Y cuando tú aprendes a confiar, incluso cuando te dicen no, tú te vuelves inquebrantable. Y quiero cerrar esta parte con una idea que a mí me parece linda, y es esta. A veces el no de Dios es el sí a algo más grande. A veces tú estás llorando porque no se dio algo pequeño, pero Dios está evitando eso para darte algo completo. A veces tú estás triste porque no te dieron una puerta, pero Dios está construyendo un camino entero. A veces tú estás frustrado porque no te respondieron como querías, pero Dios está respondiéndote con una respuesta que va más allá de tu petición, porque Dios no piensa en mínimo, Dios piensa en propósito. Así que si hoy tú estás viviendo un no, yo quiero que tú hagas una pausa en tu mente y digas esto con calma. Dios mío, yo no lo entiendo, pero yo confío. Dios mío, me duele, pero sigo creyendo. Dios mío, esto no salió como yo quería, pero yo sé que tú sigues siendo bueno, porque esa frase te vuelve fuerte, esa frase te sostiene, esa frase cambia tu manera de atravesar la prueba. Parte 2. ¿Cómo reconocer cuando el no de Dios es dirección y no castigo? Ahora sí, querido oyente, vamos a meternos en algo que es demasiado importante, porque muchas veces el problema no es que Dios diga no, el problema es lo que tú interpretas cuando lo escuchas, porque la mente humana tiene una costumbre peligrosa. Cuando algo se cierra, cuando algo no pasa, cuando algo se cae, automáticamente pensamos, hice algo mal, Dios está molesto conmigo, Dios me está castigando, Dios me soltó, Dios se cansó de mí. Y esa forma de pensar es justamente la que más te roba la paz, porque en vez de ver el no como guía, lo ves como condena. En vez de ver el no como amor, lo ves como rechazo. Y en vez de entender que Dios te está conduciendo, terminas sintiendo que Dios te está golpeando. Pero yo quiero que tú sepas algo desde el principio, y quiero que se te quede grabado. Dios no es un padre que disfruta decir no para verte triste. Dios no es un juez esperando el mínimo error para castigarte. Dios es un padre, y un padre de verdad corrige, pero corrige con propósito, y aun cuando corrige, sigue amando. Porque a veces tú confundes disciplina con rechazo, confundes corrección con abandono, confundes dirección con castigo, y eso te daña por dentro, porque te vuelves duro contigo mismo, te llenas de culpa, te llenas de vergüenza, y empiezas a caminar con una fe insegura, como si tuvieras miedo de acercarte a Dios. Mira, hay un versículo que a mí me parece una medicina para el corazón. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso significa que Dios puede corregirte, sí, pero no te condena. Dios puede decirte no, sí, pero no te rechaza. Dios puede cerrarte una puerta, sí, pero no te expulsa de su amor. Entonces, cuando viene un no, tú tienes que preguntarte algo bien simple pero poderoso. ¿Esto que se cerró me está alejando de Dios o me está acercando a Dios? Porque si te acerca, es dirección. Si te aleja, puede ser una batalla espiritual, una confusión, una herida que aún no ha sanado.
Ahora yo quiero explicarte de una manera bien clara cómo se siente un no de Dios cuando es dirección. Porque el no de Dios, aunque duela, tiene una firma invisible, y esa firma casi siempre es la paz. No la paz de que ya no duele, sino la paz de que algo dentro de ti dice, esto era necesario. El no de Dios no siempre se siente bonito, pero tiene una sensación interior de verdad. Es como si tu espíritu lo supiera, aunque tu mente no lo entienda. Es como si algo dentro de ti dijera, me duele, pero aquí hay algo que me está salvando. En cambio, cuando el no lo estás interpretando como castigo, lo que sientes no es paz, es desesperación, es culpa, es ansiedad, es un pensamiento constante de que Dios está lejos. Y ahí es donde tú tienes que parar y decir, un momento, mi Dios no me dio espíritu de temor. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si la interpretación que tú le estás dando a ese no te está llenando de miedo, probablemente no es Dios hablando. Probablemente es tu ansiedad, tu trauma, tu herida, tu pasado o incluso tu enemigo queriendo torcerte el corazón. Porque sí, querido oyente, hay momentos donde lo que más te destruye no es el hecho, sino el significado que le das al hecho. Dos personas pueden vivir la misma puerta cerrada y una se acerca más a Dios y la otra se aleja. Una aprende, madura, se fortalece y la otra se amarga, se enfría, se bloquea. Entonces no es solo lo que pasa, es cómo lo procesas. Y por eso esta parte es tan poderosa, porque hoy tú vas a aprender a procesar los no de Dios sin perderte por dentro. Ahora, vamos a hablar de algo que casi nadie enseña, pero que es clave para tu vida espiritual. A veces Dios dice no, pero no porque Él sea duro, sino porque tú estás mirando desde la emoción, y Dios está mirando desde el futuro. Y eso hace que parezca injusto, porque tú dices, Señor, esto era bueno. Señor, yo solo quería amar. Señor, yo solo quería crecer. Señor, yo solo quería avanzar. Y Dios dice no, y tú te quedas como, ¿pero por qué si era algo bueno? Y aquí está la verdad. No todo lo bueno es lo correcto. No todo lo correcto es para hoy. No todo lo que parece bendición es tu asignación. Y la Biblia está llena de historias donde Dios dijo no, aunque lo que se pedía parecía razonable. Mira Moisés. Moisés fue el hombre que Dios usó para liberar al pueblo, un hombre que caminó con Dios de una manera impresionante, y aún así, Dios le dijo no a algo que él quería con el alma. Moisés quería entrar en la tierra prometida, y al final, aunque Moisés había dado todo, Dios le dijo no. Eso está en Deuteronomio capítulo 3, verso 26, donde Moisés dice que rogó, pero Dios le dijo basta, no me hables más de este asunto. Suena fuerte, suena durísimo, pero mira lo profundo. Dios le permitió ver la tierra desde lejos, pero no entrar. ¿Por qué? Porque había una transición, porque había un plan más grande, porque había una enseñanza para el pueblo, porque la historia no terminaba en Moisés. Eso no significa que Dios dejó de amar a Moisés. Significa que el plan de Dios no siempre coincide con el deseo de la persona, aunque esa persona sea fiel. Y esto te lo cuento porque tú puedes amar a Dios de verdad y aún así recibir un no. Tú puedes servir a Dios de corazón y aún así recibir un no. Tú puedes hacer las cosas bien y aún así Dios puede cerrarte algo. Entonces deja de pensar que el no es porque tú no vales o porque Dios no te escucha. A veces el no es simplemente parte de una historia mayor. Ahora, aquí viene algo bien importante. ¿Cómo identificas cuando un no es Dios y cuando es la vida? Porque no todo no viene de Dios. Hay puertas que se cierran por decisiones humanas. Hay cosas que se rompen porque la gente cambia. Hay oportunidades que se van porque el tiempo pasa. Hay situaciones que no se dan porque tú llegaste tarde, porque no era tu turno, porque no se alineó el contexto. Pero incluso ahí, Dios sigue siendo soberano. Porque aunque no todo no sea hablado por Dios, Dios puede usar cualquier no para acomodarte el camino. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Eso no dice que todas las cosas son buenas, dice que ayudan a bien. O sea, Dios puede tomar un no que tú no entiendes y convertirlo en algo que te fortalezca. Dios puede tomar un rechazo y transformarlo en redirección. Dios puede tomar una pérdida y convertirla en un despertar. Entonces tú no tienes que vivir asustado pensando, ¿y si Dios me cerró esto? Tú puedes vivir con confianza pensando, Dios va conmigo, aunque esto se cerró. Ahora, yo quiero darte un mapa, algo práctico, para que no solo sea inspiración, sino guía real. Hay señales que te muestran que ese no viene de un amor profundo. Te las voy a decir en forma de puntos, como una enseñanza clara, porque esto te va a servir para toda la vida. 1. Cuando Él no te evita una versión peor de ti. Hay cosas que tú querías tanto, que si se hubieran dado, te habrían convertido en alguien que tú mismo no reconocerías. Te habrías vuelto orgulloso, ansioso, dependiente, egoísta, frío, distraído. Y Dios vio que ese camino iba a sacar lo peor de ti. Entonces Él dijo no, porque Él ama tu alma más de lo que tú amas tu emoción. Él ama tu propósito más de lo que tú amas tu prisa. 2. Cuando Él no te obliga a detenerte y volver a Dios. A veces la vida va tan rápida que tú empiezas a vivir en automático y sin darte cuenta te vas alejando. Te vuelves alguien que ora menos, que depende menos, que consulta menos. Y Dios por amor permite un no para que tú vuelvas a recordar quién te sostiene. Porque Dios no quiere que tú lo recuerdes solo cuando todo se cae. Pero Dios sabe que hay personas que solo se humillan cuando la puerta se les cierra. Y aunque eso suene duro, Dios no se cansa de esperarte. Él usa incluso los no como llamados de regreso. Mira lo que dice Oseas capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová. Ese es un clamor de retorno. Y muchas veces el no de Dios es esa invitación, vuelve. Porque te estás desviando, vuelve. Porque te estás quemando, vuelve. Porque estás caminando sin consultarme. 3. Cuando Él no te revela que estabas idolatrando eso. Esto es fuerte, pero te lo digo con amor. Hay cosas buenas que se convierten en ídolos. Una relación puede ser un ídolo. Un sueño puede ser un ídolo. Una meta puede ser un ídolo. Un dinero puede ser un ídolo. Una persona puede ser un ídolo. Y tú no te das cuenta hasta que se te va. Y cuando se te va, sientes que tu vida ya no tiene sentido. Ahí es cuando te das cuenta que tu corazón se estaba apoyando en eso más que en Dios. Y Dios no te quita cosas para verte vacío. Dios te quita cosas para llenarte con lo correcto. Porque Dios sabe que si tú te casas con un ídolo, terminas destruido. Entonces Él, por amor, te separa, antes de que esa idolatría te mate el espíritu. 4. Cuando el no viene solo, sino que viene con una nueva dirección. Dios nunca te cierra algo para dejarte en el aire. A veces te lo cierra para empujarte hacia algo que tú no habías considerado. Y esto es hermoso, porque tú crees que perdiste una oportunidad, pero Dios te estaba sacando de una jaula. Tú crees que se acabó una historia, pero Dios estaba evitando un final trágico. Y entonces Dios te empieza a mostrar otra ruta, otra idea, otra puerta, otro llamado. Mira lo que dice Isaías capítulo 30, verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Eso es dirección. Y cuando Dios dice no, muchas veces es porque hay un este es el camino esperándote, y tú estabas mirando para otro lado. Ahora, querido oyente, yo quiero hablar de un punto que rompe a mucha gente, y es cuando tú sientes que Dios te dice no en algo que tú creías que era promesa. Eso confunde demasiado, porque tú dices, Señor, pero yo sentí que tú me lo ibas a dar. Yo sentí que tú me hablaste. Yo sentí que era tu voluntad. Y aquí necesitamos mucha madurez espiritual, porque no todo lo que tú sientes es confirmación. A veces lo que tú sientes es deseo. A veces lo que tú sientes es emoción. A veces lo que tú sientes es necesidad. Y como estás tan necesitado, cualquier cosa que se parezca a salida tú la interpretas como Dios. Pero Dios no es confusión. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Dios
no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, si eso que tú estabas persiguiendo te estaba llevando a confusión, a ansiedad, a desorden, probablemente no era Dios. Y ojo, esto no significa que cuando algo viene de Dios, nunca hay batalla. Sí hay batalla. Pero hay una diferencia entre batalla y caos. La batalla es resistencia externa, el caos es destrucción interna. Y Dios puede permitir resistencia, pero Dios no te guía por destrucción emocional constante. Dios guía con paz, aún en medio del proceso. Ahora aquí viene algo precioso. ¿Qué hacer cuando Dios dice no y tú no puedes evitar sentirte triste? Porque hay gente que se siente mal por sentirse mal, como si tuvieran que ser fuertes todo el tiempo, como si llorar fuera fallar, como si estar triste fuera un pecado. Y no, mira, Jesús lloró, Jesús sintió angustia, Jesús vivió momentos fuertes y aún así no pecó. El dolor no es el enemigo es quedarte atrapado en la interpretación equivocada del dolor. Entonces, si Dios te dijo no, permítete sentir, pero no te permitas rendirte. Permítete llorar, pero no te permitas perder la fe. Permítete estar confundido, pero no te permitas alejarte de Dios. Porque Dios está más cerca de ti en tu proceso de lo que tú crees. Mira lo que dice Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Eso significa que cuando tú estás roto, Dios no se asusta. Cuando tú estás herido, Dios no se va. Cuando tú estás triste, Dios se acerca. Y esto es clave, porque el no de Dios no viene solo, viene acompañado de su presencia, aunque tú no la sientas al principio. Ahora déjame decirte algo que te va a levantar. A veces, el no de Dios es un filtro, no un final. Porque si tú eres de los que van a vivir cosas grandes, Dios te va a filtrar, Dios te va a depurar, Dios va a quitarte cargas, Dios va a cerrarte puertas que te distraen, Dios va a sacar de tu vida personas que te frenan, Dios va a romper ciclos que te estaban consumiendo. Y esto suena fuerte, pero es amor. Porque Dios no te quiere entretenido, Dios te quiere enfocado. Dios no te quiere cómodo, Dios te quiere preparado, Dios no te quiere con migajas, Dios te quiere con plenitud. Y por eso, aunque duela, Él dice no. Porque en el lenguaje de Dios, el no muchas veces significa, yo tengo algo mejor, pero todavía no lo ves. Y yo quiero que esta parte te deje una declaración interna, una convicción. Cuando Dios dice no, yo no voy a pensar que me odia, voy a pensar que me cuida. Cuando Dios dice no, yo no voy a creer que me abandonó, voy a creer que me redirigió. Cuando Dios dice no, yo no voy a sentir que mi vida se acabó, voy a entender que se evitó algo que podía destruirme, porque esa mentalidad te hace fuerte. Y la gente fuerte no es la que nunca recibe un no. La gente fuerte es la que recibe un no y sigue caminando con fe. Parte 3. ¿Cómo responder cuando Dios dice no sin amargarte, sin rendirte y sin perder tu rumbo? Ahora, querido oyente, llegamos a una parte que es muy decisiva, porque una cosa es que Dios diga no, pero otra cosa completamente diferente es cómo tú respondes a ese no. Y aquí es donde se separan los caminos. Aquí es donde algunos se vuelven más sabios, más maduros, más fuertes, más espirituales, y otros se vuelven más fríos, más reactivos, más duros por dentro, más desconfiados, más cansados. Porque el no de Dios no solo revela lo que tú querías, también revela lo que tú eres en el proceso. El no de Dios no solo te cambia el plan, también te cambia a ti, o te destruye, dependiendo de cómo lo proceses. Y yo quiero que tú escuches esto con mucha calma, porque si tú aprendes lo que viene en esta parte, tú vas a convertir los no de tu vida en escalones y no en heridas abiertas. Vas a convertir los no de Dios en entrenamiento y no en trauma. Vas a convertir los no en sabiduría y no en resentimiento. Porque Dios no quiere que tú sobrevivas. Dios quiere que tú crezcas. Mira, hay una reacción común cuando Dios dice no, y es la amargura silenciosa. Es cuando la persona sigue creyendo en Dios con la boca, pero por dentro está molesta.
Sigue orando, pero sin hambre. Sigue escuchando, pero sin emoción. Sigue caminando, pero con el corazón apagado. Es como si algo se hubiera quebrado, y eso es peligroso, porque la amargura no se ve al principio, se guarda, se acumula, se enreda dentro del alma, y después termina contaminando todo. Contamina las relaciones, contamina la fe, contamina la esperanza, contamina la alegría. Y la Biblia habla de eso con una claridad tremenda. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mira esa frase, raíz de amargura. La amargura no es una emoción pasajera, es una raíz, y las raíces se meten profundo, y crecen debajo, y dañan lo que tú no ves. Por eso Dios no quiere que tú te quedes ahí. Dios no quiere que Él no se convierta en un veneno interno. Entonces la pregunta no es solo, ¿por qué Dios me dijo no? La pregunta es, ¿qué hago yo con este no? Y aquí te voy a enseñar cómo responder de una manera que te proteja, te fortalezca y te acerque más a Dios. Uno responde con honestidad delante de Dios, no con actuación. Hay gente que cree que para acercarse a Dios tiene que fingir que todo está bien, como si Dios no supiera, como si Dios se dejara engañar, como si Dios solo aceptara gente perfecta. Y no, Dios recibe un corazón sincero. Si tú estás triste, dilo. Si tú estás confundido, dilo. Si tú sientes que te dolió, dilo. Porque Dios no sana lo que tú escondes. Dios sana lo que tú le entregas. Mira lo que dice el Salmo 62, verso 8. Derramad delante de Él vuestro corazón. Eso no dice, reprime tu corazón. Dice, derrámalo, o sea, suéltalo. Habla con Dios como un hijo habla con un padre. Señor, esto me dolió. Señor, yo no lo entiendo. Señor, yo me frustré. Y eso no te hace menos espiritual. Eso te hace real. Y Dios trabaja con lo real. Ahora, hay algo bien hermoso aquí. Cuando tú eres honesto con Dios, Dios no te aplasta, Dios te consuela. Cuando tú eres honesto, Dios te levanta. Cuando tú eres honesto, Dios te forma. Pero cuando tú fingen, lo único que haces es cargar una máscara que se vuelve una carga extra. 2. Responde con obediencia, aunque no entiendas. Esta es una de las pruebas más difíciles, porque obedecer cuando entiendes es fácil. Obedecer cuando todo está claro es fácil. Pero obedecer cuando Dios te cierra algo que tú querías con el alma, eso es madurez espiritual. Eso es fe real. Y aquí es donde entra una frase que duele pero libera. Dios no te debe explicaciones. Dios te pide confianza. Y eso no significa que Dios sea injusto, significa que Dios es Dios. Porque tú no puedes exigir entenderlo todo para obedecer, tú tienes que confiar en su carácter. Y si tú confías en su carácter, entonces, aunque el camino se vea oscuro, tú sabes que Él sigue siendo bueno. Mira lo que dice Isaías capítulo 55, verso 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso significa que a veces el no de Dios viene de un pensamiento más alto, viene de una razón más profunda, viene de un plan que tú todavía no puedes comprender. Entonces tú obedeces, no porque entiendes, sino porque confías. 3. Responde con paciencia, porque los tiempos de Dios también son amor. Este punto es clave, porque muchas personas piensan que Dios dijo no, cuando en realidad Dios dijo, espera. Pero como tú estás desesperado, tú interpretas la espera como rechazo. Y no es rechazo, es proceso. Mira, Dios no solo te ama con lo que te da, Dios te ama con el tiempo que se toma para darte las cosas bien. Porque cuando algo llega demasiado rápido y tú no estás listo, lo pierdes, lo rompes o te rompe. Entonces Dios no te entrega el futuro cuando todavía tienes heridas que van a sabotear ese futuro. Dios primero sana, Dios primero limpia,
Dios primero madura y luego entrega. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto es sabiduría pura, porque cuando tú aceptas el tiempo de Dios, tú descansas. Y cuando tú peleas contra el tiempo de Dios, tú te desgastas. 4. Responde cuidando tu corazón, porque tu corazón es tu tesoro más grande. Aquí hay gente que se ha dañado por dentro, porque Dios le dijo no, y en vez de cuidar su corazón, se volvió duro, se volvió frío, se volvió desconfiado, se volvió como alguien que ya no se ilusiona por miedo a sufrir. Y eso es triste, porque Dios no te dijo no para que tú dejes de creer, Dios te dijo no para que tú creas con más sabiduría. Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa frase es demasiado fuerte, porque lo que salga de tu corazón define tu vida. Si de tu corazón sale fe, tu vida se sostiene. Si de tu corazón sale resentimiento, tu vida se seca. Si de tu corazón sale esperanza, tu vida avanza. Si de tu corazón sale amargura, tu vida se encadena. Entonces cuida tu corazón cuando escuches un no. No permitas que el enemigo use ese no para arrancarte la confianza. No permitas que una puerta cerrada te robe la fe. No permitas que una espera te robe la paz. 5. Responde con gratitud anticipada, aunque todavía no veas el sí. Y yo sé que esto suena como algo difícil, porque tú dices, ¿cómo voy a agradecer si me dolió? Pero escúchame, la gratitud anticipada no es negar el dolor. Es reconocer que Dios está trabajando aunque yo no vea. Es decir, Señor, yo no lo entiendo, pero gracias porque tú me estás cuidando. Gracias porque tú estás acomodando mi camino. Gracias porque si tú dijiste no es porque tú sabes algo que yo no sé. Y aquí hay un versículo que te puede sostener mucho. Salmo 118, verso 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Eso no significa que todo es perfecto. Significa que aún en el día difícil, Dios está presente. Y si Dios está presente, tú no estás perdido. 6. Responde volviéndote más espiritual, no más desconfiado. Mira, hay gente que cuando Dios le dice no, se vuelve más carnal, se vuelve más impulsiva, más reactiva, más explosiva, más controladora, como diciendo, entonces yo lo hago a mi manera. Pero ahí es donde te rompes, porque el camino fuera de Dios puede parecer rápido, pero te cobra caro. En cambio, el camino con Dios a veces parece lento, pero te construye por dentro. Y lo que Dios construye por dentro no se cae con el tiempo. Entonces, cuando Dios te dice, no, tú tienes que responder diciendo, bueno, Señor, entonces yo voy a profundizar, yo voy a aprender, yo voy a crecer, yo voy a orar más, yo voy a acercarme más. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es sabiduría. Eso es Dios diciéndote, hay pruebas que te completan, hay procesos que te forman, hay no que te maduran. Y aquí es donde tú entiendes que el no es solo una puerta cerrada, el no es un gimnasio espiritual, el no es una escuela, el no es un taller, el no es un lugar donde tú aprendes a confiar en serio. Ahora, querido oyente, déjame decirte algo que puede sonar sencillo, pero es profundo. A veces Dios te dice no porque tú estabas pidiendo la forma incorrecta de algo correcto. Me explico. Tú estabas pidiendo amor, pero estabas pidiendo una persona equivocada. Tú estabas pidiendo provisión, pero estabas pidiendo un camino que te iba a corromper. Tú estabas pidiendo avance, pero estabas pidiendo el lugar que no era tu lugar. Tú estabas pidiendo paz, pero estabas persiguiendo algo que te iba a quitar la paz. Entonces Dios dice no a la forma, para decir sí al fondo. Dios dice no a la envoltura, para decir sí a la esencia. Dios dice no a la versión barata, para decir sí a la verdadera. Y eso es amor,
Mira, aquí hay un ejemplo bien claro de esto en la Biblia. Israel quería un rey. Ellos querían ser como las demás naciones. Querían un líder visible, una figura humana, y Dios se lo permitió, aunque no era lo mejor. Pero ese deseo les trajo problemas, porque a veces Dios te deja experimentar lo que quieres para que aprendas. Pero cuando Dios te ama demasiado, a veces no te deja, porque Él sabe que tú no resistirías el golpe. Entonces, cuando Dios te dice no, pregúntate esto con humildad. Señor, esto que yo pedí, ¿era tu voluntad? Señor, esto que yo pedí, ¿me iba a acercar a ti o me iba a alejar? Señor, esto que yo pedí, ¿era para tu gloria o era para mi ego? Señor, esto que yo pedí, ¿era para mi futuro o era para mi emoción? Y Dios empieza a mostrarte la verdad, no para humillarte, sino para sanarte. Ahora quiero hablar de algo muy humano. ¿Qué pasa cuando Dios dice no y tú sientes que se te acabó el tiempo? Hay gente que dice, ya estoy viejo, ya se me pasó la vida, ya todos avanzaron, ya todos lograron, y yo aquí. Y eso duele. Duele ver que otros parecen recibir sí, mientras tú recibes no. Pero aquí es donde tú tienes que recordar algo. El tiempo de Dios no es el tiempo del mundo. Dios no llega tarde. Dios llega cuando tú estás listo y cuando el propósito está alineado. Mira lo que dice Habacuc capítulo 2, verso 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa palabra es oro, porque dice, aunque tarde, espéralo, porque viene. Y eso significa que hay promesas que se ven como no, pero en realidad están siendo retrasadas para llegar completas. Entonces, querido oyente, escucha esto, porque esto puede levantarte. Un no de Dios no significa que se terminó tu historia. Significa que se está escribiendo mejor. Un no de Dios no significa que se acabó tu propósito. Significa que se está refinando. Un no de Dios no significa que Dios te dejó. Significa que Dios te está guiando. Y cuando tú aprendes a responder bien, tú te vuelves alguien que no se quiebra por puertas cerradas. Tú te vuelves alguien que sabe esperar sin desesperarse, alguien que sabe soltar sin amargarse, alguien que sabe obedecer sin entender todo, alguien que confía aunque no vea. Parte 4. Cuando Dios dice no en la Biblia y ese no termina siendo la puerta a algo más grande. Querido oyente, ahora sí vamos a meternos en algo que a mí me encanta, porque no solo te enseña, también te consuela. Porque una cosa es que alguien te diga Dios te ama aunque te diga no, pero otra cosa es tú verlo en la Biblia, con historias reales, con personas reales que también se desesperaron, también se confundieron, también lloraron, también se cansaron, y aún así Dios no los soltó. Y es que Dios no es un Dios que solo aparece cuando todo sale bien. Dios también está cuando todo se pone difícil. Vamos a comenzar con José, porque José es uno de los ejemplos más claros de esto. José tenía sueños de grandeza, sueños que venían de Dios, y cuando tú escuchas eso, tú pensarías que todo le iba a salir fácil. Pero no fue así. A José lo odiaron, lo traicionaron, lo vendieron sus propios hermanos, y terminó en un lugar donde cualquiera hubiera dicho, se acabó todo. Porque imagínate tú estar en su lugar, con un sueño de Dios en tu corazón, y terminar en un pozo, en manos de gente que no te ama, lejos de tu casa, sin explicaciones. Ahí es donde mucha gente se rompe, porque no entienden que a veces Dios no cancela el sueño, lo procesa. A veces Dios no te quita la promesa, te quita la prisa. A veces Dios no te dice no a lo que te prometió, te dice no a la manera rápida de llegar, porque tú quieres la cima, pero Dios quiere darte base. Tú quieres resultado, pero Dios quiere darte carácter. Tú quieres que todo te salga ya, pero Dios quiere que cuando te llegue, tú no te destruyas con lo que pediste. Porque José necesitaba aprender a resistir la injusticia sin volverse malo. Necesitaba aprender a ser fiel, aunque nadie lo aplaudiera. Necesitaba aprender a trabajar con excelencia, aunque estuviera en una temporada que no parecía importante.
Y esa es una de las cosas más profundas de la vida, querido oyente. Mucha gente solo quiere ser fiel cuando está siendo visto, pero Dios forma a los grandes en lo secreto. Dios forma a los fuertes en los lugares donde nadie los celebra. Y mira lo que pasa con José. El no que parecía derrota era entrenamiento. El pozo no era el final, era el comienzo. La cárcel no era un castigo, era preparación. Y cuando llega su momento, José no llega como un niño emocional, llega como un hombre firme, sabio, maduro, con dominio propio. Y ahí tú entiendes algo. Dios no solo te quiere bendecido, Dios te quiere preparado para sostener la bendición. Ahora vámonos con David. David es otro caso que te enseña a respirar cuando las cosas no salen como tú querías. David fue ungido como rey, y tú dices, listo, ya viene el trono, ya viene la gloria, ya viene la victoria, pero no. David tuvo que esperar mucho, tuvo que huir, tuvo que esconderse, tuvo que vivir persecución, tuvo que dormir en cuevas, tuvo que soportar ataques sin responder con venganza. Y eso te revela algo. A veces Dios te da una promesa, pero no te da permiso de correr sin proceso. Porque David no podía ser rey con un corazón inmaduro. David necesitaba aprender a controlar su enojo, a controlar su impulso, a no usar la fuerza para imponer lo que Dios le prometió. Y esto es clave, porque muchas personas dañan su vida por querer forzar lo que Dios iba a hacer en su tiempo. Y ahí es donde el Salmo 27, verso 14, te cae como una palabra directa. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa parte de alienta tu corazón es demasiado real, porque la espera cansa el corazón, la espera desgasta la mente, la espera te tienta a rendirte. Pero si tú aprendes a esperar bien, tú te vuelves fuerte, tú te vuelves estable, tú te vuelves alguien que no se destruye por dentro. Y ahora te quiero mencionar un caso que a mí me parece uno de los más humanos, Marta y María, cuando Lázaro se enferma. Ellas mandan a llamar a Jesús, como diciendo, Señor, te necesitamos ya. Y Jesús tarda. Jesús no llega rápido. Y cuando ellas lo ven, suelta esa frase que duele, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es un corazón frustrado. Eso es dolor real. Eso es alguien que sintió que Dios llegó tarde. Pero aquí es donde está lo poderoso. Jesús no llegó tarde. Jesús llegó exacto. Porque Jesús no estaba corriendo para hacer algo pequeño. Jesús estaba preparando algo grande. Si Jesús llegaba antes, era sanidad. Pero al llegar después fue resurrección. Y eso te enseña una verdad que te cambia para siempre. Hay retrasos que son estrategia divina. Hay silencios que están construyendo algo más grande. Hay puertas cerradas que están evitando un daño que tú todavía no ves. Entonces, querido oyente, por favor entiende esto. Si hoy tú estás sintiendo que Dios te dijo no, no significa que Dios no te ama. Significa que Dios está trabajando en una dimensión que tú todavía no entiendes. Significa que Él está cuidando tu futuro. Significa que Él está ajustando tu camino. Significa que Él está usando lo que hoy duele para mañana levantarte con más fuerza. Parte 5. El no de Dios como el inicio de tu verdadera bendición. Y cómo vivir con paz aunque no entiendas todo. Querido oyente, llegamos a la última parte y quiero que la escuches como si fuera una mano sobre tu hombro, porque esta parte es para darte paz. Porque hay gente que vive con una herida abierta por un no que recibió. Y por dentro siguen pensando, si Dios me hubiera dado eso, mi vida sería mejor. Pero hoy tú vas a empezar a mirar ese no de otra manera, porque te voy a decir la verdad, a veces ese no fue lo que salvó tu vida. A veces ese no fue lo que evitó que te destruyeras. A veces ese no fue lo que te libró de una carga que tú estabas a punto de abrazar como si fuera bendición. Y aquí es donde yo quiero que tú hagas un cambio mental. Y este cambio mental te devuelve la paz. No pienses que un no significa que Dios cerró tu historia. Piensa que Dios te está redirigiendo. Piensa que Dios está editando el camino para que tú no termines en un lugar equivocado.
piensa que Dios está quitando algo que se veía bien, pero que por dentro era una trampa. Porque mira, el enemigo no siempre te tienta con cosas malas. Muchas veces te tienta con cosas buenas que no son para ti. Te tienta con personas que se ven correctas, pero no son tu destino. Te tienta con caminos rápidos que se ven productivos, pero te roban tu paz. Te tienta con puertas abiertas que parecen respuesta, pero son distracción. Y Dios por amor dice no, porque tú vales más que esa emoción momentánea. Tú vales más que esa ilusión. Tú vales más que ese lugar. Tú vales más que ese círculo. Tú vales más que ese plan. Ahora, una de las cosas más duras de aceptar es que a veces tú no estabas pidiendo desde el propósito, estabas pidiendo desde el vacío. A veces tú querías algo porque te sentías solo. A veces tú querías algo porque querías llenar una herida. A veces tú querías algo porque no querías esperar. A veces tú querías algo porque estabas cansado. Y Dios dice no, no para dejarte sin nada, sino para sanarte primero y luego darte algo que sí te edifique. El Salmo 46, verso 10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Eso no es solo calma, eso es rendición. Eso es decir, Señor, aunque yo no entienda, yo confío. Señor, aunque me duela, yo descanso. Señor, aunque yo quiera correr, yo voy a esperar contigo. Porque cuando tú aprendes a estar quieto delante de Dios, tú dejas de actuar por impulso, dejas de tomar decisiones desesperadas, dejas de forzar lo que no es, dejas de insistir en lo que Dios ya te está diciendo que sueltes. Y eso, querido oyente, te salva de muchos dolores. Y aquí hay algo que te quiero decir con mucha fuerza. Dios no solo te ama cuando te da un sí, Dios también te ama cuando te da un no. Porque el amor de Dios no se mide por tus resultados, se mide por su fidelidad. Y Él es fiel incluso cuando tú no entiendes. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23 dice, «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Eso significa que aunque hoy te duele, mañana hay misericordia. Aunque hoy no entiendes, mañana hay luz. Aunque hoy estás cansado, mañana hay fuerza. Porque Dios sigue contigo. Entonces, ¿cómo se vive en paz cuando Dios dice no? Te lo voy a decir como una enseñanza clara, simple, directa, para que la recuerdes siempre. 1. Tú aceptas que Dios ve lo que tú no ves. Tú ves el deseo, Dios ve el final. Tú ves la emoción, Dios ve la consecuencia. Tú ves el presente, Dios ve el futuro. 2. Tú decides no interpretar el no como rechazo. Tú lo interpretas como protección, como guía, como amor, aunque te duela. 3. Tú sueltas sin odio, porque hay gente que suelta, pero con rabia, y sueltan con amargura, y sueltan con resentimiento, y así no se sana. Tú sueltas con fe, tú sueltas con humildad, tú sueltas diciendo, si no era para mí, entonces me libero. 4. Tú confías en que Dios no se equivocó contigo, porque hay personas que sienten que Dios se equivocó, como si Dios se hubiera olvidado de ellos, y no. Dios no se equivoca, Dios no te pierde, Dios no te borra. Y aquí cierro esta parte con una imagen que quiero que te quede en la mente. A veces tú ibas caminando hacia un lugar que parecía bonito, pero más adelante había un abismo, y Dios te detuvo, y tú lloraste, y tú te frustraste, y tú pensaste que era un castigo, pero era rescate. Así que si hoy estás viviendo un no, repite esto con calma en tu corazón. Dios no me está rechazando, Dios me está cuidando, Dios no me está quitando algo bueno, Dios me está librando de algo que no me conviene. Aunque hoy no lo entienda, voy a entenderlo después. Mientras tanto, yo decido confiar. Y querido oyente, que esta sea la verdad que cierre este video con poder en tu vida. Cuando Dios dice no, Él todavía me ama, y ese amor también es respuesta. Y ahora sí, querido oyente, si este mensaje te ayudó, si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, entonces te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos.
porque aquí seguimos compartiendo mensajes que fortalecen tu fe, te levantan el corazón y te ayudan a caminar con Dios, aún en los días difíciles. Dale like si quieres apoyar este contenido, compártelo con alguien que lo necesite y recuerda que un simple comentario tuyo puede hacer que este video le aparezca a otra persona que está pasando por una temporada parecida.